El día de hoy acá en Soluciones y para ello nos acompañan Ricardo Fuenmayor Ariens, abogado especialista en Derecho Procesal Laboral y profesor universitario, y también Héctor Zulbarán, profesor universitario. Bienvenidos ambos, gracias por haber atendido nuestra invitación la mañana de hoy acá en Soluciones a acompañarnos a tratar este tema, herencia y sucesiones, que se convierte, luego que fallece esa persona, en, digamos, un dolor de cabeza. Yo quisiera iniciar justamente nuestra conversación preguntándole qué significa o qué es una herencia y qué es una sucesión. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Bueno, es muy interesante, ¿no? Primero que nada, cuando trasciende un familiar, ¿no? Que para los efectos jurídicos, a través del CENIAT, cuando se va a hacer la declaración sucesoral, se denomina el causante, que para los efectos jurídicos es el de cuyus. Cuando ese familiar trasciende, primero que nada, todos los bienes de fortuna que él deja, pertenece a la masa hereditaria. Estamos hablando de los descendientes directos, que para los efectos son los hijos, pero tomando en cuenta la particularidad que la esposa le toca un 50% más una parte como heredera, lo que significa que de acuerdo al número de hijos y a los bienes de fortuna, léase, bienes muebles, bienes inmuebles, automóviles, dinero y hasta sus deudas inclusive, pertenecen a la masa hereditaria. Por supuesto, quizás hay que tomar en cuenta si quien ha trascendido dejó un testamento abierto o cerrado para sus efectos, y que por supuesto eso se toma en cuenta a la hora de llevar el acta de defunción con toda la documentación en regla al CENIAT para hacer la declaración sucesoral respectiva. Tienen 6 meses para hacerlo y en consecuencia es el periodo que ellos utilizan para poder disponer en lo sucesivo de los bienes de fortuna que haya dejado quien ha sido el que ha trascendido a un plano superior, claro. Eso es en caso de herencias. Eso es correcto. ¿Y sucesiones? ¿Qué son las sucesiones? Mira, lo primero que aconsejo para las personas, que en el momento de la muerte del familiar, vayan muy bien al registro y dejen anotados los nombres y apellidos de las personas correctamente. ¿Qué eso es lo que se hace cuando el momento del acta de defunción? El acta de defunción, Ajá. porque uno está acostumbrado a decir el acta de defunción, no, es el acta de defunción. De defunción. Es importante la colocación de todos los herederos y el correcto nombre y apellido de cada uno de los mismos, porque si comenzamos por un trámite mal hecho con un nombre errado, hay que hacer una rectificación de partida y allí complica más la situación de lo engorroso que es por naturaleza. Es importante explicar esos detalles a la población porque eso es el inicio de un plano sucesoral donde también existe una fuerte confusión de las partes al momento de que sucede el evento familiar. La gente dice, no, la esposa o la concubina, es decir, aquello que se denomina por constitución unión estable de hecho, no es que hereda el 50%, es que el 50% le pertenece por ser parte de la comunidad conyugal, ya sea por matrimonio o ya sea por unión estable de hecho. Por ejemplo, una familia de 4 personas, muere el padre. No es que van a dividir la herencia entre 3, el 50% es de la madre y al otro 50% lo dividimos entre 3. No es que la madre hereda el 50 más 1, no, es su 50% más una parte alícuota correspondiente igual. ¿Dónde se presentan los primeros problemas? Cuando son esas parejas, como llama uno de la familia moderna, que son los tuyos, los míos y los de nosotros. Allí es donde surgen los principales problemas. Hay veces también que la madre piensa que también tiene alguna herencia. Yo he vivido muy de cerca un caso donde vivía una pareja en unión estable de derecho, no tenían hijos y él tenía una niña y la madre piensa que es la heredera. Allí son los herederos la hija del decujo o del difunto y la persona que vivía en unión estable de hecho con ese ciudadano. La madre no tiene ningún tipo de participación en estos hechos. Y comienza ese conflicto familiar prácticamente
el muerto en la urna Claro. y en el pasillo de la funeraria aquella discusión. Esa Fulano pelea. dejó tanto, fulano dejó una moto, fulano dejó un carro. ¿Y qué van a hacer con todo eso? Eso es de la mamá, porque la mujer se lo quiere coger todo. Y comienza aquella disyuntiva muchas veces entre suegra y las nueras, aún con el muchacho en la urna. Ha tocado un tema interesante, que es el tema de la mamá o los padres de esa persona. En ese caso, murió este hijo tenía esa esposa. ¿Cómo quedan esos papás? Fuera totalmente. Fíjense lo siguiente, ¿no? Lo que plantea el doctor, por supuesto, cuando habla de la unión estable de hecho, que además es lo que mejor se conoce como el concubinato y que dicho sea de paso, tiene las mismas prerrogativas, como si usted se hubiese casado. Se trata igual, tiene el mismo tratamiento. Claro, porque eso lo establece el artículo 77 de la norma constitucional. Okay. ¿Qué ocurre? Respetando la opinión del estimado colega, que por supuesto ha sido una intervención realmente valiosa desde cualquier perspectiva que quiera apreciarse, la señora madre de los hijos, que es la esposa de quien trasciende, a ella le toca su 50%, porque eso pertenece a la sociedad conyugal en base a los bienes gananciales, que está perfectamente preestablecido en el 149 del Código Civil, pero resulta que ella le corresponde una parte como heredera, que equivale para los efectos jurídicos como si fuese una parte como hija, aparte de sus 50. Eso hay que tomarlo en cuenta allí. Entonces, por supuesto, siendo así, si estamos hablando de que existen 5 hijos en esa relación conyugal, entonces el 50% que se va a dividir, se divide no entre 5, sino entre 6. Porque ella le toca una parte como heredera. Entonces lo que acaba de decir de manera descriptiva el doctor está en sintonía no solamente con la realidad, sino que eso es calidad de información en cuanto a sucesiones se refiere. ¿Cuáles son los trámites? Hablábamos de ese primer trámite que es el acta de defunción, ¿no? Luego de eso, digamos que ese pues es un trámite obligatorio tras la muerte de esa persona, hay que hacerlo. Pero no se hace, digamos, consciente en que ese es el primer documento que vas a necesitar para el reclamo de una herencia o para un proceso sucesoral. Es el inicio del proceso. Pero no estamos, digamos que no estamos conscientes al momento de que ese es el inicio de ese proceso. Claro, porque está en el medio del dolor. Claro. Pero siempre hay que buscar a la persona, un consejo, a la persona más calmada dentro de la familia, que se siente y diga, estos son los hijos de la persona, los nombre a cada uno, y allí les hacen varias preguntas, entre ellas, ¿deja bienes de fortuna? Y él enumera si deja una casa en tal sitio, un vehículo en tal parte, una casa de playa, o simplemente si no deja nada, no deja bienes de fortuna. Esas preguntas las hacen en el registro al momento de presentar la declaración en base a lo que manifiesta el testigo que suscribe el acta conjuntamente con la autoridad. ¿Qué otro documento hay que o le sigue a esa acta? En ese sentido, por ejemplo, ellos tienen que llevar primero que nada, en primerísimo orden, el acta de defunción al CENIAT. Ellos tienen que registrarse en el Registro Único Fiscal a través del portal web del CENIAT, pero además tienen que llevar original y copias de todas las propiedades de bienes muebles, inmuebles y hasta inclusive obras de arte y carros y bienes de fortuna que ella ha dejado quien ha trascendido, que para los efectos es el causante o el de cuyos, jurídicamente hablando. Ellos tienen que llevar toda esa documentación al CENIAT para que ellos paguen los impuestos que establece una tabla que corresponde de acuerdo a los bienes de fortuna que ya ha dejado la persona que ha trascendido, y en consecuencia a partir de allí eso tiene un lapso, por ejemplo, que puede tomarse 3 meses para que ellos puedan disponer la masa hereditaria para los efectos de los bienes de fortuna que ya ha dejado quien ha trascendido circunstancialmente hablando. Y luego de la muerte de esa persona, ese trámite ante el CENIAT, ¿hay un lapso para hacerse, para presentarse? 6 meses tiene. 6 meses después de la muerte. Eso es correcto. Del fallecimiento de esa persona. Usted pasa el lapso establecido, comienza a pagar unas multas de acuerdo al tiempo que usted no declaró. Si usted pasa 1 año, es una multa. Si pasa 1 año y medio, mientras más tiempo trascienda sin usted declarar, sucede más. Porque aquí en Venezuela también hay una denominación muy coloquial que la gente dice, es una casa de montonera, que quiere decir que es de toda la familia, que murió la abuela, y nunca le hicieron la documentación, y después se va convirtiendo en un trámite tan engorroso porque primero son los son los hijos, luego a lo mejor murió un tío y ahora no son sino los tíos y los nietos, y comienza allí y se convierte en lo que la gente denomina montonera,
que es un lenguaje coloquial venezolano. ¿Y qué hacer en esos casos? Por ejemplo, murió la abuela, quedó esa casa familiar, están los hijos, pero también estaban los hijos de uno de esos hijos de esa abuela que falleció y son otro montón más. ¿Qué pasa con ese círculo o en ese caso? ¿Qué hay que hacer? Eso me lo van a responder en la próxima parte. Hacemos una pausa y ya regresamos. Herencia y sucesiones, el tema que estamos tratando del día de hoy. Ya volvemos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, oportunidad también de poder escuchar parte de lo que uno conversa durante el corte, ¿no? Porque son muchos casos los que pues hemos podido discutir en esta pausa comercial. Uno de esos, y yo les dejaba en el corte anterior un caso, por ejemplo, murió la abuela. La abuela tenía 10 hijos, pero de esos 10 hijos, 2 fallecieron y quedaron los nietos. ¿Qué pasa en esas situaciones? ¿Qué hay que hacer? Si es una casa y pues la casa familiar, unos quieren vender, otros no quieren vender, ¿cómo se negocia en ese caso? Bueno, lo interesante primero que nada es dejar claro de que los descendientes directos, que son para los efectos lo que heredan, cuando inclusive hay hijos extras del matrimonio o que inclusive fueron adoptados de manera circunstancial de momento y de lugar, también tienen las mismas prebendas y derechos que los hijos en la relación de la convivencia conyugal. ¿Qué ocurre? Es importante señalar que en caso, como usted muy bien lo plantea, de que uno de los hijos haya fallecido, entonces por supuesto se aplica de que lo que le corresponde a él le corresponde para los efectos hijos, a los nietos de la señora. ¿De acuerdo? Entonces, inclusive, si ese hijo no tuviese, por ejemplo, ni esposa ni hijos, entonces le corresponde a los colaterales, que para los efectos es el hermano. Eso es correcto. Entonces, siendo así, la sucesión que normalmente se distribuye por partes iguales de todos los bienes de fortuna que haya dejado el causante o el de cuyos, sencillamente se hace de esa manera equitativa para darle a cada quien lo que se merece, pero por supuesto eso tiene que ser preestablecido en la declaración sucesoral que emite el CENIAT para que ellos puedan disponer la masa hereditaria de los bienes que haya dejado la persona. Se presentan los casos, murió esa abuela, esa mamá, y pues hay unos hijos que dicen, pues yo necesito el dinero, vamos a vender la casa, y otros dicen, no, esta es la casa de mi mamá y hay que conservarla para la familia. ¿Qué se hace? Lo más sano y aconsejable es que el que no quiere vender porque quiere conservar la casa, le compre la alícuota al hermano. Es decir, vamos a poner un ejemplo, un número redondo. La doña tuvo 10 hijos. Esos 10 hijos son el 10% de porcentualmente. Si hay 4 que no quieren comprar y 6 que quieren vender, los 6 que no quieren conservar la casa, le compren las acciones a cada uno de estos. Porque una vez que muere la persona, los herederos se convierten en una sociedad. Y yo como abogado, muchas veces también aconsejo que hagan una sociedad mercantil, tipo compañía anónima o sociedad anónima, para los efectos de este tipo de negociaciones que pueden comprar en bases a acciones y es menos engorroso que ir al registro inmobiliario, sino simplemente con actas de asamblea donde vendan un porcentaje de las acciones de la compañía que potencialmente va a ser la propietaria del bien inmueble. Sí. Pero también un detalle muy importante, cuando de repente trasciende alguien que dentro de sus propiedades tenía, por ejemplo, algunos inmuebles en calidad de arrendamiento, entonces, por supuesto, en ese sentido, se toca la materia de inquilinato. La materia de inquilinato establece, dentro de los causales de desalojo, en el artículo 91, cuando ellos requieren ese inmueble por un estado de necesidad que está perfectamente preestablecido en el numeral 2, para ellos establecer un procedimiento previo a la demanda, precisamente porque el Estado garantiza a través de la norma constitucional el derecho a la propiedad privada, que está en el 115, en concordancia con lo que establece el 82, que es el derecho que ellos tienen a tener una vivienda digna y decente. Pero también vale decir que el Código Civil establece en el artículo 545 el uso, goce y disfrute de manera exclusiva de esa propiedad que está en calidad de arrendamiento y que ellos necesitan tener disponible por un estado de necesidad para que alguno de sus seres queridos pueda habitarla. También el 548 establece de que ellos no están obligados a ceder su propiedad ni permitir que otros hagan uso de ella, y también, por supuesto, no, ese es el 547, y el 548 establece que ellos pueden reivindicar su propiedad independientemente de quien lo ostente, lo que significa de que ahí cabe un proceso de
e inquilinato cuando el que ha trascendido tiene una serie de inmuebles que de manera circunstancial pudo tener en calidad de arrendamiento porque las circunstancias se dieron de esa manera. Los matrimonios de más vieja data, digamos, no se divorcian. Se separan pero no se divorcian, y entonces estas personas buscan parejas por otros lados, tienen una relación en concubinato, tienen separados de su esposa 20, 30 años y uno de ellos fallece. ¿Qué pasa en esas situaciones? ¿Se les hace común? ¿Han tenido casos así? Esto es un problema grave. Juan y María son esposos, pero se separaron de hecho, mas nunca se separaron de derecho, es decir, acudieron a los tribunales competentes a obtener una sentencia de disolución del vínculo conyugal. Esta parte quisiera que la escucharan bien porque sí, hay que prestar mucha atención. Importante, y la voy a decir con las palabras más coloquiales para que entiendan. Cada uno busca a su nueva pareja, y como no hay conflicto interno entre los cónyuges, salen en redes sociales, salen en fiestas, y todo el mundo tiene, esa es la mujer de fulano, este es el marido de sutana. Y así lo tienen. Pero ante la legislación venezolana no lo son. Tienen una relación adúltera ambos porque son cónyuges. Al momento que fallece, la única heredera es la esposa o el esposo con el cual contrajo matrimonio en el año tal, ante la jefatura tal. Con el acta de matrimonio va y reclama todos los bienes. Yo tengo un gran amigo que murió y estaba en una situación así, y su esposa, porque era su esposa, se presentó con el acta de matrimonio y se llevó hasta el féretro con mi amigo adentro. Y la concubina o la adúltera porque era no pudo hacer absolutamente nada. Humilde consejo: si su pareja está casada, póngale un chichón, divórciate, agárralo por una mano y llévelo. Y si es amigo, porque muchas veces son hasta amigas de la que es su esposa, y aclaren esa situación legal para que no tengan problemas a futuro. Y también muy importante, cuando una persona tiene una relación extramarital, como bien lo dice el doctor, que es en calidad de adúltera, déjeme decirle que aparte que no le corresponde absolutamente nada, en caso de que de manera circunstancial hayan tenido un hijo en esa relación, el hijo sí le corresponde con el mismo derecho y con la misma prebenda que tienen los hijos de quienes están jurídicamente hablando casados, de hecho y de derecho. Pero también vale decir que el Código Penal establece, o establecía pues, una penalidad cuando había una relación extramarital en calidad de adúltera. Da la casualidad que el magistrado Jesús Romero Cabrera hizo una jurisprudencia a través del Tribunal Supremo de Justicia que tiene carácter vinculante en el ordenamiento jurídico venezolano, que se denomina concubinato putativo. Eso quiere decir que la penalidad, que era la privativa de libertad por tener una relación extramarital en calidad de adúltera, queda disuelta y en consecuencia solamente sirve como un motivo o una causal de divorcio. Entonces, lo que dice el doctor es eminentemente cierto. Dentro de una comunicación realmente interesante, de gente inteligente, donde hay una relación afectiva, lo justo, lo pertinente y necesario es que se disuelva la relación conyugal para que puedan formalizar lo que para los efectos sería la relación adúltera y evitar consecuencias impredecibles a la hora de que una de las partes llegue a trascender, para que sencillamente los bienes que deje, que de paso no hemos tocado el tema de los testamentos abiertos y cerrados, que es un detalle muy importante. Y justamente a eso iba. ¿Por qué es tan importante y qué papel juega el tema de los testamentos? ¿Se acostumbra, el venezolano acostumbra a hacer testamentos? Nadie quiere morirse. Es verdad. Y no pensamos en eso. Exacto. Y es lo más seguro. Y los venezolanos siempre somos de último minuto, de último segundo, y por la experiencia que uno ha tenido como abogado, tú ves que está en la clínica y en ese momento te dicen: ¿tú no tienes algún notario público que acuda a la clínica porque mi abuela se está muriendo y si pasa mañana no va a poder ni siquiera firmar? Y en ese momento quieren la gente acomodar todos los papeles, cuando mucho más cómodo es realizar un testamento
y conservarlo, ya sea en una bóveda de un banco, en un abogado de confianza, en ese pater family que viene del derecho romano y que existe en toda nuestra familia, Claro. que es el primo que El más, líder, el el más guía, líder, el que exacto. más lejos ha llegado, el que más estudió, pero en toda la familia existe ese pater family y hacerle entrega del testamento o cerrado o abierto, donde manifieste su voluntad en plena capacidad mental y física de qué quiere hacer con sus bienes al momento que no esté. Pero eso es para personas realmente organizadas. Ah, pero hay un detalle muy importante. Cuando habla del uso de las facultades y de las capacidades mentales que tiene cada ciudadano, hay una fundamentación jurídica que habla del entredicho. El entredicho tiene que ver cuando alguien tiene momentos de lucidez de manera circunstancial, de momento y de lugar, y que no tiene la capacidad de desenvolverse por sí misma, existe entonces la curatela, que es la persona que sustituye la personalidad de quien todavía está vivo o viva para poder disponer de los bienes de fortuna de esa persona, porque tiene estrictamente momentos de lucidez en base a un diagnóstico médico y psiquiátrico al respecto. Y también, por supuesto, vale decir, porque es justo y pertinente decirlo, que en materia de sucesiones lo honesto, lo justo y lo ético es que cuando se va a hacer un testamento, el testador tiene que percatarse que esté incluida toda la masa hereditaria para que posteriormente a ello no se vaya a impugnar lo que se denomina la tacha de ese documento, que es la impugnación del mismo, para que sencillamente se incluya a alguien que no se haya tomado en cuenta en esa masa hereditaria. Y sobre el tema de sucesiones y los tipos de testamento, ¿cómo debe ser ese testamento? Vamos a conversar en la próxima parte. Hacemos una pausa y ya regresamos. Herencia y sucesiones, el tema que estamos tratando el día de hoy. Ya volvemos. Sucesiones, el tema que estamos tratando el día de hoy. ¿Cuáles son los tipos de herencia? Bueno, fíjese lo siguiente. Para empezar, un padre no puede decirle a un hijo, yo te voy a desheredar, porque hay un concepto jurídico que se denomina la legítima. Ajá. Pero ¿Qué es? la legítima es el hecho de que el hijo que no se está tomando en ¿Ya cuenta por ser hijo? le corresponde la misma prebenda que tienen todos los demás. Pero hay un detalle muy importante. Aquí quiero hacer un paréntesis. Si es reconocido, es decir, si lleva el apellido de ese padre, Sí. es que se aplica la legítima. Sí. Si no es reconocido, no tiene el apellido, no aplica. No, tiene que ser reconocido. Tiene que ser Ok. reconocido por el Pero, padre. ajá. Inclusive, aunque sea en estado de adopción, inclusive, Ok. también tiene los mismos privilegios y las mismas prebendas que los hijos que tenía el causante en su relación, en su convivencia conyugal. Ok. Aquí volvemos otra vez al tema educativo. Porque si tú tienes, madre, un hijo que usted está segura que es de Perencejo de los Palotes, usted, Perencejo de los Palotes, muere, pero usted está segura que ese muchacho es de él. Usted va a un instituto denominado IBIS, que es el más autorizado, y ante un tribunal, y pide hacer una prueba de ADN, donde usted comprueba que el difunto es el verdadero padre de esa persona a quien siempre se negó a reconocer como hijo. Entonces la madre acude allí por una orden judicial y determina que sí es hijo y participa activamente dentro de la masa hereditaria, y habrá que incluirlo dentro de la repartición de los bienes que dejó la persona. Es decir, madre que conozca que su padre dejó unos bienes, no se quede con los brazos cruzados. Haga su Acuda al reclamo. tribunal, haga su ADN y allí va a ser incluido como hijo dentro de la masa hereditaria. También un aspecto que estábamos tocando en el segmento anterior tiene que ver con que si el causante deja mucho más deudas que bienes por recibir, los hijos tienen la potestad, la masa hereditaria, de renunciar. Que me decían herencia, beneficio de inventario. Eso es Herencia, correcto, beneficio, claro. inventario. El nombre beneficio a inventario. Claro. Cuando usted dice a la tienda le están haciendo un inventario, es contando las cosas. Exacto. Usted cuenta, tiene tanto, tal, esto da tanto, pero debe al banco yo no sé cuántos millones. Si usted ve que la deuda es mayor y que usted no está en capacidad de pagarla, usted dice yo renuncio. Y queda o los demás herederos o el Estado venezolano en asumir esa herencia. Entonces usted tiene la elección de asumirla o no asumirla. O sea, ¿se puede renunciar a una herencia Sí, sin...? Sí, es factible, claro. Si eso perjudica la masa hereditaria, está en la potestad de poder hacerlo.
Los tipos de testamento, hablaban de uno abierto, un testamento abierto o un testamento cerrado. ¿Cuál es la diferencia y qué significa? Bueno, el testamento abierto, que se hace a través del testador y por supuesto se autentica para darle fe pública, es cuando la masa hereditaria y todo el grupo familiar tiene acceso a ese testamento y tienen conocimiento de lo establecido por quien algún día va a trascender, y él deja todo su patrimonio, que son sus bienes que adquirió en su experiencia de vida, lo distribuye equitativamente dentro de lo que son los descendientes directos, que para los efectos son los hijos. Ahora, el testamento cerrado es cuando él decide por voluntad propia dejarle los bienes, entre comillas, a quien él considere, y por supuesto eso se abre estrictamente el día que él trasciende, y el testador por supuesto reúne al grupo familiar para hacer y dar a conocer ese testamento. Pero también vale decir que si usted quiere de sus propiedades ceder, por ejemplo, a un hijo específico, yo quiero darle a usted mi propiedad, por ejemplo, usted lo que puede ceder es el 50% de ello, porque el otro 50% equivale a la legítima, que pertenece a la masa hereditaria, a cambio de que usted decida vender sus propiedades en vida y en consecuencia no dejar bienes de fortuna, para que la masa hereditaria sencillamente no le arroje ningún beneficio por voluntad propia. Esa decisión es personalísima. Así de sencillo. Doctor, iba a comentar. Hay dos cosas que también suceden muy en el día a día, que las madres se divorcian y tienen 2 hijos. Y dicen, no, él me tiene que dejar la casa porque él se está yendo y esos son sus hijos. Allí las personas convierten eso como en una herencia. Graso error. La separación conyugal no es una herencia. Uno de los cónyuges se va y venden las propiedades por partes iguales, y eso no tiene nada que ver que sea herencia. No, porque el papá se fue y obligado tiene que dejarle casa. No. Y sucede 2 cosas también que son muy del día a día del venezolano. Los padres dicen, te voy a quitar la herencia. Lo que se denomina la legítima, eso es intocable, a menos que tú seas una persona que el tribunal te declare hijo indigno bajo un proceso judicial donde tú hayas atentado contra la vida de tu padre, cuando tú hayas realizado algún acto de tal magnitud que el tribunal te considere indigno, y como eres indigno de ser hijo, no vas a recibir ningún beneficio. Pero de resto, la legislación venezolana te adquiere unos derechos por ser la sangre de tu padre la que llevas en tu cuerpo. Con relación a los hijos indignos, también los tratamientos jurídicos establecen en el Código Civil, a partir del artículo 807 y siguiente, de que si el indigno rectifica en su actitud, sí puede pertenecer a la masa hereditaria. Si rectifica. De lo contrario, lo que dice el doctor es eminentemente cierto, no sería tomado en cuenta, claro. Con el tema de las sucesiones, hay varios tipos de sucesiones y cómo se hacen los casos de sucesiones. ¿Cuál es esa diferencia entre una herencia y una sucesión? Es que la herencia es lo que la masa hereditaria recibe del patrimonio de quien ha trascendido. Es decir, todos los bienes de fortuna que la persona deja, que para los efectos es el causante, es lo que recibe la masa hereditaria. Eso es lo que ellos heredan. Los bienes de fortuna, incluyendo las deudas también, de quien ha trascendido. Eso tiene que ver con la herencia estrictamente. Entonces, la sucesión, que es el concepto y el fundamento jurídico para que ellos puedan reclamar a través de la declaración sucesoral que hacen en su momento, para que posteriormente puedan hacer uso de los bienes y fortunas que haya dejado quien ha trascendido para lo que viene siendo la masa hereditaria, es lo que sencillamente es el trámite pertinente que se hacen en esos casos, como lo explicamos en los segmentos anteriores. Tenemos que hacer una pausa acá en Soluciones, vamos a ir al corte, ya regresamos con mucho más, ya en la última parte de nuestro programa, las recomendaciones de nuestros invitados. Herencia y sucesiones, el tema que estamos tratando del día de hoy. A la pausa y volvemos. Ahora mi pregunta es, ¿siempre hay que hacerlo ante un abogado, llevarlo a una notaría? Puede ser manuscrito, ¿cómo debe ser? Si en este momento nuestros televidentes han tomado la decisión entonces de, lo más seguro que tenemos es la muerte, hay que hacer un testamento. Obligatoriamente tiene que ser ante una autoridad que dé fe pública. Es decir, un notario donde usted suscriba por medio de su rúbrica
y coloque sus huellas dactilares. ¿Por qué? Porque el notario da fe pública que la persona que los suscribió es esa persona, con 2 testigos que establece la notaría. ¿Ello por qué? Porque ocurren estafas y se convierte ya en el proceso de delincuencia organizada, para no calificar el delito, donde una persona puede aparecer con un testamento que no sea suscrito por el de CUJUF antes, por supuesto, y decir, no, fulano tenía un testamento. Y si usted se dirige a la notaría, busca el tomo, el libro y no aparece, ya por allí estamos hablando de una investigación penal. Y si alguno de los herederos naturales tuviera duda de que ese testamento no es real, puede solicitar una investigación a ver si la rúbrica o la firma y las huellas dactilares sí son de el testador. Claro, lo que dice el doctor es eminentemente cierto. Se le remite un oficio. Primero que nada, tiene que hacerse una denuncia a través del Ministerio Público. Cuando por supuesto se hace una denuncia, en los 3 días la Fiscalía Superior designa lo que se llama la causa asignada del expediente y en qué fiscalía va a competirle el caso específicamente, para que el abogado que representa, que viene para los efectos siendo el apoderado judicial, pueda solicitarle a la Fiscalía que le remita un oficio al 6CPC para que a través de dactiloscopia pueda determinar si la rúbrica es evidentemente de quien ha trascendido. Pero además de eso, lo que decía el doctor es eminentemente cierto. Cuando alguien quiere llevar un testamento que supuestamente no está en sintonía con el que se está promoviendo a través de la notaría, que fue en donde se le dio fe pública a través del registrador y del testador, que viene siendo el abogado que redactó junto con quien suscribe el testamento en sí mismo, entonces resulta que caemos en ilícitos penales. Cuando el 462 del Código Penal establece que cuando usted, por causarle un daño a la masa hereditaria, en perjuicio de ello, usted quiere beneficiarse, está entrando en calidad simulada, que es estafa al usuario, de conformidad con lo que establece el 466 del Código Penal, que habla de la apropiación indebida de algún bien inmueble que haya dejado quien ha trascendido y que en consecuencia no fue tomado en cuenta en ese testamento, y que la otra persona lo está llevando para que sea tomado no solamente en consideración, sino para que él también sea tomado en cuenta. Hay un tema importante también, y que nos preguntan a través de las redes sociales, el tema de los concubinatos. Muchas personas pues comienzan a tener o inician una relación con otra y no hacen este trámite de registrar ese concubinato, sino sencillamente pues digamos que no les preocupa ese tema legal. ¿Qué pasa si esa persona o fallece uno de estos 2 integrantes de esa pareja y no hay un concubinato, no hay ese concubinato registrado? ¿Qué hacer? Se establece una acción mero declarativa a través de un tribunal de primera instancia en lo civil, que es el que establece la veracidad de esa unión estable de hecho, que tiene la misma prebenda como si se hubiese casado, de acuerdo a lo que establece el 77 la norma constitucional. Es a través de una acción mero declarativa, que es el fundamento jurídico para dar lo que se llama evidencia y constancia de esa unión estable de hecho. ¿Y ante qué instancia, cómo se puede hacer? Depende. Si tienen hijos, ante los tribunales de Logna, y si no tienen hijos, ante un tribunal, como bien decía el doctor, de primera instancia. Allí, como ninguno de los dos tiene una relación anterior, allí sí es importante aquellas fotos cachete con cachete, besito con besito, y la declaración de algunos testigos del lugar donde desarrollaban su vida a diario, y recibos donde el teléfono estaba a nombre de un cónyuge, el directivo a nombre de los otros, y se establece esa relación estable que la Carta Magna actual establece como unión estable de hecho. ¿Tienen que llevar todos esos documentos a donde un abogado para que el abogado realice la acción declarativa ante el juzgado? Eso es correcto. Pero también quería decirle, ya que hemos tocado la parte penal, quería recomendar de manera especialísima, y le doy las gracias al camarógrafo para que tenga la gentileza de tomar en cuenta el primer seminario y el foro del recorrido penal venezolano que se va a celebrar el 2 de diciembre del presente año en la Facultad de Farmacia de la Universidad Central de Venezuela, el cual quiero recomendárselo de manera especialísima, no solamente a mis colegas abogados, sino también al público en general, para que usted pueda apreciar las 4 fases del proceso penal, pero también, por supuesto, pueda tener información valiosa, no solamente de jurisprudencia, sino de casos
casos, por ejemplo, en delitos en contra de la propiedad y también de otros aspectos que sin duda alguna son del interés de ustedes. Le doy las gracias a quienes puedan tener la gentileza de tomarnos en cuenta en este primer recorrido del Foro Penal Venezolano en la Universidad Central de Venezuela, en la Facultad de Farmacia, este próximo 2 de diciembre desde las 8:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Mejor imposible. Además, interesante porque pues creemos que hace falta más información en cuanto al tema, a los temas legales, ¿no? Ya hablábamos que pues las personas no hacen testamento, o en Venezuela no hay cultura para que se haga un testamento, para que se registre un concubinato, o sencillamente para que realmente haya esa separación no solo de hecho, sino de derecho, y me corrige si no es así. ¿Cuál es su mensaje para esos venezolanos que a lo mejor no le prestamos mucha atención a ese punto tan interesante y que es lo más seguro, que es uno de los trámites más seguros que hay que hacer? Yo voy a decir, como dice un gran amigo, la ley es la ley y hay que hacerla cumplir. Mientras usted más ajustado esté a la legislación, menos problemas va a tener a la hora del fallecimiento. ¿Por qué? Hay situaciones donde mi moto es mi moto porque yo se la pagué a Pedrito, pero Pedrito jamás me firmó algo, sino fue un acuerdo entre toma el dinero, dame mi moto, y yo siempre la cargué así. Pero me muero y Pedrito dice que él nunca recibió el dinero. Y va y reclama su moto y se la van a entregar a él porque él es el verdadero dueño de la moto a nivel legal. Consejo, todas las propiedades manténgala a su nombre y mantenga todo el volumen que usted logre concentrar con los documentos en regla. Hay otro término que utiliza mucho el venezolano. Fulano repartió la herencia en vida. Ajá, eso se puede hacer. Eso no existe. Fulano puede cederle sus propiedades, una cesión de derechos sobre una casa, un regalo, un comodato. Son totalmente figuras jurídicas distintas. Pero en el coloquial venezolano es ese término. Dio herencia en vida, porque papá tenía 4 apartamentos y somos 3 hermanos y nos dio a cada uno, ya repartió su herencia. La herencia nace cuando se muere la persona legalmente y la sucesión es la personalidad jurídica que nace luego del volumen de herencias. Hay un detalle para cerrar muy importante. Cuando alguien, por ejemplo, cuando una dama hace un aporte para un inmueble, pero por supuesto presumiendo de la buena fe, porque cuando la relación realmente fluye, no dejaron constancia por escrito de eso. Existe a través del Código de Procedimiento Civil en el artículo 506 que dice todo lo que usted alegue tiene que demostrarlo. El 508 te habla de la carga de la prueba. Siendo así, la persona puede demostrar que si hizo un aporte sobre ese inmueble, que la hace accionista y la hace propietaria, y por haber tenido una relación, unión estable de hecho, le corresponde la mitad, aunque el aporte haya sido extremadamente pequeño, le corresponde el 50% de ese inmueble a la hora de lo que establece el Código Civil en el 149, que dice que los bienes gananciales comienzan estrictamente a partir del día de la celebración del matrimonio, acto contrario es nulo, y el 148 también indica que es picado por mitad. Entonces la gente tiene que tener conciencia plena de eso, claro, como también lo dijo el doctor en segmentos anteriores, que cuando se disuelve una relación conyugal, los hijos no heredan absolutamente nada, sencillamente se vende lo que se construyó en la sociedad conyugal y le toca la mitad para cada uno. Muchísimas gracias por haber atendido nuestra invitación el día de hoy, habernos acompañado a tratar este tema tan interesante, habernos ayudado a entender la importancia, ¿no?, de cumplir la ley y pues tomar, digamos, muy en serio esto de las herencias y las sucesiones tras el fallecimiento de un familiar. Agradecidos con los doctores Ricardo Fuenmayor Arriens, abogado especialista en Derecho Procesal Laboral, y Héctor Zulbarán, profesor universitario, abogado también, por habernos acompañado la mañana de hoy. Ustedes, mis queridos televidentes, muchísimas gracias también por estar siempre tan atentos a nosotros acá en Soluciones. Recuerden que si tienen algún problema y quieren buscarle solución, entonces también nos pueden hacer sus propuestas a través de nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, @SolucionesGB. Los dejamos en compañía de Mujeres en Todo. Que tengan un bonito día.
A continuación, Mujeres en Todo.